Lo están engañando, ¿por qué? Porque quieren decir, lo que están diciendo, que Evo Morales se quería eternizar el poder. Es mentira, porque lo que están en contra de todos los derechos que Evo Morales le devolvió a su pueblo. Y eso es lo que han querido hacer de alguna manera acá también. Entonces, esta hegemonía comunicacional que tiene la derecha nos quiere desviar la atención a todo, y eso es donde hay que tener cuidado, donde tenemos que tener cuidado todos. Y otra cosa muy importante, el nivel de racismo en este golpe es imperdonable, porque justamente es contra alguien de los pueblos originarios que le devolvió a su pueblo lo que en la historia de América no le habían dado. Él lo logró. Este proceso de avance de la derecha en Bolivia implica un proceso donde, como ya sabemos, corre peligro la privatización de la tierra, corre peligro la vulneración de todos los derechos que se han adquirido durante el proceso de reconquista de derechos por parte del presidente Evo Morales. Pero también, sobre todo, siempre que se vulneran derechos, ¿no? Desde una perspectiva feminista, sabemos que, dada la doble o triple opresión hacia las mujeres, tenemos ese avance sobre los pueblos recae mucho más sobre nuestros cuerpos, sobre todo nuestros cuerpos, ¿sí? Feminizados, nuestros cuerpos cuando son morenos, nuestros cuerpos cuando están atravesados por la raza, ¿no? O la etnia, cuando están atravesadas por la edad, cuando están atravesadas por el género y cuando están atravesadas por la clase. Entonces, en este caso, un avance de la derecha en nuestros pueblos latinoamericanos, un avance sobre todo otra vez en la privatización de la tierra, en el endeudamiento externo, ¿no? en el aumento de la pobreza, es sobre todo el peso sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Son nuestros cuerpos feminizados. Estos procesos de construcción del hombre nuevo, procesos de sociedades que se van superando día a día, tienen que seguir y van a seguir avanzando. La revolución boliviana es una revolución cultural y es una revolución social. ¿Qué significa? Que tenemos que cambiar lentamente la forma de pensar, descolonizarnos, sacarnos el imperialismo yanqui de encima. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. Por eso que el Estado boliviano se transformó, la República de Bolivia se transformó en el Estado plurinacional de Bolivia, donde se integran allí todas las comunidades indígenas. Todo nuestro apoyo a ese pueblo boliviano que hoy está enfrentando este golpe de Estado y que pretende, una vez más, se pretende la derecha instaurar una política a favor de unos pocos. Seguramente porque estamos convencidos que así como viene ocurriendo en nuestro país hermano, en Chile, donde no ha sido derrotado ese pueblo, donde se va arrinconando al presidente Piñera y donde también ha habido rebeliones populares donde han logrado vencer, como es el caso de Ecuador, porque también ha habido también expresiones en ese mismo sentido en Haití, donde hemos tenido la noticia de que ha sido liberado en Brasil Lula, y donde en nuestro país hemos logrado también derrotar a Macri. Bueno, yo creo que en Bolivia lo mismo va a suceder. Ese pueblo va a resistir y va a lograr finalmente derrotar a esta derecha que tiene todo el apoyo de los yanquis, tiene el apoyo de ese sector porque quieren venir por el patio trasero como ellos definen. No lo van a lograr mientras que haya un pueblo unido y esté en la calle movilizado para enfrentar a esa dictadura y a esta política neoliberal. Es difícil hablar en este momento porque realmente a uno le invade una tristeza muy grande, ¿no? El otro día vivíamos la alegría de la libertad de Lula y decíamos, bueno, comienza, ¿no?, a correr nuevamente esos vientos de unidad y de fortaleza de Latinoamérica y no nos dejaron ni festejar.
que se produce este golpe de Estado. Por supuesto, repudiarlo, reivindicar todas las políticas que plantearon los compañeros que hablaron antes que nosotros. Yo recuerdo que en muchos discursos decía justamente que cuando nos decían que no había esperanza en nuestro país o en Latinoamérica ponía a Evo como un ejemplo, que cuando los economistas nos hablaban de que la única manera era el ajuste o la salida por derecha, decían no, hay otra salida, y lo está demostrando el compañero Evo Morales en Bolivia, justamente con una política económica muy distinta, donde puso, como decíamos nosotros siempre, la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo de Bolivia. Repudiarlo, el compromiso nuestra central de hacer todo lo que sea necesario, todas las medidas de apoyo, de acompañamiento. Y creo que ahí se entiende también la jugada tan fuerte que estamos haciendo en la unidad del movimiento obrero. Creo que esto que ha pasado en Bolivia tiene que hacernos ver claramente que por más que un proceso avance en derechos, si no hay unidad y organización del pueblo, nos pueden pasar estas cosas.